Comenzamos esta parte final. Bien, vamos con los casos. Vamos con los casos entonces ahí de nuestras anualidades vencidas, ¿no? Anualidades vencidas. Bien, ya la fórmula ya lo reiteramos ahí. Nos vamos ahí a los casos. Bien, tenemos aquí un primer caso donde dice que el valor, nos pide determinar el valor final, ¿no? Nos pide determinar el valor final. Ahí está. Nos dice que hay una cuota de 2.500 soles y que se va a pagar durante 4 meses con una tasa mensual. Ahí miren, es importante esto que aquí el mes y por acá mes y está todo solucionado, ¿no? Y simplemente ahí la fórmula del valor final que ya lo hemos visto está aquí en la parte superior. Ahí reemplazamos datos y pum, pa, prran, ya está solucionado el asunto. 11.432.82 el valor final. ¿Qué cosa representa el valor final? No hay que darnos cuenta qué cosa representa el valor final. El valor final va a representar la sumatoria de todas las cuotas, de toda la cuota del periodo, ¿no? O sea, al final del cuarto mes, si sumamos todo eso, habríamos pagado 11.432.82 puntos. Ya está. Aquí no hay mayor problema, digamos, en la tasa, porque nos está dando una tasa mensual y el periodo de 3 meses es un cálculo de lo más simple, más elemental y claro, preciso, nada, digamos, mm, de que nos pueda confundir, ¿no? Vamos con un siguiente caso. En esta situación, en este aspecto tenemos lo siguiente. Igualmente acá nos pide, digamos, el valor final, el valor final. Luego nos dice que hay una cuota de 55.000 que se va a cobrar o pagar periódicamente, ¿no? Con una tasa mensual del, miren, acá de 0.05, ¿no? La tasa, ¿no? 0.005 mensual convertida en tanto por uno, e igualmente nos dice aquí que son el periodo 120 meses. Mes, mes. Y está, digamos, dada todas las condiciones para aplicar la fórmula del valor final que lo vemos ahí. Y la fórmula que ya se presentó, ya lo hemos aplicado anteriormente y aquí otra vez reiteramos, ¿no? Y ahí está N con sus 120 meses. Aquí está la I, la tasa correspondiente. Por acá también corresponde la tasa. Por aquí están el valor de la anualidad. Y finalmente determinamos el valor final de este importe. 9.013.36. Ya está. Perdón. Aquí hay un error en mi parecer. Es 9 millones, ¿ah? 9 millones. 9.000.000, 13.364. ¿Por qué? Porque no puede ser 9.000 si la cuota es 55. Y hemos dicho que la cuota, perdón, el valor final es la sumatoria de las cuotas, ¿no? Por lo tanto, digamos, aquí, digamos, es 9 millones, por si acaso. 9.013.364. Ya está. Bueno, el profe también comete sus errores. Seguimos. Vamos con otro caso. Los casos, generalmente los casos cuando están claros no hay ningún problema, solamente consiste en reemplazar los datos y ya estamos, ¿no? Acá, tenemos aquí la renta, nos están dando la renta o anualidad de 5.000. Digamos, para nuestro caso, Perú, 5.000 soles. Nos están dando, mire, el tiempo en años.
Nos están dando el tiempo en años. Nos están dando la tasa semestral. Tiempo en años y la tasa semestral. Y entonces aquí debemos convertir, de- todo lo vamos a convertir a semestres. La tasa semestral, 18%. Y entonces, ¿cuántos semestres hay acá? Cada año hay 2 semestres, ¿no? 3 por 2, 6, más 1, 7. 7 semestres. Estamos hablando aquí de 7 semestres. Y acá ya reiteramos también la tasa semestral, 18, ya está. Y entonces, pero miren lo siguiente, ¿eh? Tasa semestral perdón, tasa dice 18%, ¿eh? 18% capitalización semestral. Nos está hablando ahí de una tasa nominal. Cuando no te dice si es nominal o efectiva, nada, esta tasa se entiende como tasa nominal. Esta es una tasa nominal. Y la tasa nominal se da siempre en años, es anual. Esta también ha sido pregunta del control que hemos dado y esto lo hemos explicado en otro momento. La tasa nominal siempre, cuando nos dan como datos, siempre se refiere a años, no se refiere a meses, no se refiere a semestres, ¿no? Y entonces acá nos dice que esta tasa entonces de 18% nominal anual y tenemos que convertirlo a semestres. Por lo tanto, lo dividimos entre 2. 18 entre 2 por los 2 semestres que tiene el año y tenemos ahí 9%. 9% semestral. Semestral. Y entonces de ahí ya tenemos ahí todos los datos. Y aquí hemos dicho, podemos representarlo así de esta manera también. Y ya está. Y luego tenemos ahí también, esto podría estar así. Y al final va a ser lo mismo. Y por acá seguimos así. Y al final llegamos ahí al valor. Pero vamos a ver cómo se reemplazan los datos acá, ¿no? Tenemos la tasa ahí. Aquí esto ya es el 9% que hemos puesto. Pero 9% expresado en tanto por uno sería 0,09. Tengamos en cuenta ese otro detalle. 0,09 semestral. Ya está. Y por eso tenemos acá esta expresión. Acá. Esto. Esta expresión aquí. Ya está. 9%. Aunque aquí, por ejemplo, vemos aquí hay un error. Aquí se han pasado con este cero. Hay un cero de más. Hay un cero de más. Porque 9% en tanto por no es este valor que está acá. Y es este valor que está acá. Y este valor debería ser el mismo que está acá. Por lo tanto, le digo que se han pasado de un cero. Bueno, pasa pues así. Y bueno, el tiempo, ahí está 7. Ahí está 7. Acá también está los 7 y luego ya se ha operado y tenemos esta cantidad, ¿no? 46,002,17 o punto 17, ya está. Que es el valor final. Esta S es sinónimo de valor final y este valor final es el que estamos determinando. Este valor final hace referencia, digamos, a la sumatoria de todas las cuotas y determinado al final del periodo, en este caso al final de los 7 semestres. Y ya está determinado así. Pero vean que los casos aquí no necesariamente pues están perfectos, ¿no? Podría, digamos, llevar a error, como este caso que se han pasado ahí con ese cero, ¿no? Y eso podría llevarnos a un error, ¿no? De cálculo. Bien, seguimos. Ya tenemos ese caso, lo dejamos ahí en paz y nos vamos por otro. Bueno, esta es una forma, digamos, detallada de cómo se va formando,
cómo se va formando el valor final, ¿no? Desde el periodo cero, que arranca aquí, miren, arrancamos con la cuota que es igual a 7.500. Cuota es igual aquí a 7.500, porque lo vemos acá también. Aquí hay una cuota, aquí hay otra cuota, otra, aquí. Tenemos 6 cuotas y lo vemos ahí, n igual 6. Esta es la tasa, y luego los 7.500, que es el valor de R, ¿no? Y aquí debemos determinar el valor final, ¿no? El valor final. Y entonces, eh, si nosotros aplicamos, recuerdan que hace ratito le dije que cuando determinamos el valor final, en realidad estamos aplicando este factor, 1 más la tasa elevada a la n. Este es el factor que nos conduce a determinar el valor final. Y aquí estamos hablando de esta fórmula. Esta es la fórmula que tenemos ahí. En el periodo 0 elevada ahí a la 0, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4 y el periodo 5. Y, y el valor actual, digamos, de cada uno a cada una de las fechas correspondientes, ¿no? Y luego, digamos, tenemos ahí el valor total ahí. Si sumamos todo esto, si hacemos el valor final, tenemos ahí este valor. Y ahí están los cálculos correspondientes, ¿no? Ahora, esta barra, ahora miren, pero este valor final es al periodo 0, al periodo 1, al periodo 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero luego, si esto, digamos, hacemos la sumatoria correspondiente, tenemos este valor final aquí. Pero ahora, eso mismo que hemos determinado mediante este análisis, o sea, este es un análisis que se hace, ¿no? Aquí con esto estamos analizando cómo se va formando, ¿no? Cómo se va formando el valor final. Esto sirve para darnos cuenta, digamos, cómo digamos, en una tabla va apareciendo los valores, va apareciendo el valor final. Y luego lo podemos comprobar en la parte final ya con la fórmula, ¿no? Con la fórmula, porque si aplicamos la fórmula no nos damos cuenta cómo sucede todo esto, ¿no? Y entonces en la parte final ya está ahí los 7.500 multiplicado por este factor, y luego hemos llegado a lo mismo. Ahí está. Este valor es el mismo que tenemos acá, pero esto mediante el análisis correspondiente, y esto mediante la aplicación de la fórmula, o sea, una determinación directa, una determinación directa. En esta determinación directa no te das cuenta cómo va fluyendo los valores, ¿no? No te das cuenta cómo va fluyendo los valores, porque no te permite la fórmula eso, ¿no? Por eso, digamos, debemos entender este episodio uno, este episodio uno para entender, digamos, cómo se forma el valor final. Y luego, ya cuando ya sepamos, entendamos todo eso, ya podemos aplicar estos cálculos que están en la parte inferior en forma directa. E incluso esto lo podemos hacer más sencillo todavía utilizando las funciones del Excel, como lo vamos a ver aquí, ahorita mismo. Entonces ya tenemos ahí otro caso, otro caso. Dice que un trabajador de una empresa ha aportado a la AFP Nueva Vida 450 soles, 450 soles mensuales, ahí durante 20 años. Ahí está, miren, 20 años por 12, 240 meses. Dice, ¿cuánto tendrá acumulado a la fecha si o sea, en los 240 meses, la tasa de interés pagada fue de 14, miren esta tasa, 14.4 capitalizable mensualmente?
Ahora, mire, esta tasa nuevamente, esta es una tasa nominal. Esta tasa es nominal, pero no dice capitalizable mensualmente, por lo tanto lo tenemos que dividir entre 12. Por eso que está acá, miren, la tasa anual, tasa nominal anual dividida entre 12 y obtenemos el 1.2, 1,2, 1.2 mensual. Ya está, digamos, ahí equilibrado, en términos semejantes, homogeneizado, ¿no? Y luego ya aplicamos la fórmula ahí, aquí, ya aquí no aparece los códigos de la fórmula, sino de frente la data, ¿no? Esta es la cuota, esta es la tasa, esta es la tasa, tasa también, aquí están los 240 meses, y la resta ahí, luego pum, pam, y ya tenemos ahí el dato. Gran parte consiste, digamos, aquí en identificar estos valores. Esto, este, esta tasa debemos expresarlo tal como corresponde, como los meses y igual forma, ¿no? Debemos expresarlo como nos pide, como nos piden los cálculos, para, digamos, luego, al tener la data respectiva, ingresarlo, insertarlo a la fórmula y camina solito el resto, ¿no? Y siempre darnos cuenta, pues, que si aquí tengo 450, que es una cuota, y estoy hablando aquí de 240 meses, 240 meses. Por lo tanto, el valor final va a ser un valor alto, pues, ¿no? Ya eso uno deduce, ¿no? Aquí, por la lógica, ¿no? No podría ser un valor, digamos, menor de 450, jamás, ¿no? Y pensando en 240 meses, pues son 20 años, ¿no? Son 20 años. Generalmente, este tipo de cálculos se va a hacer así cuando se trata de aportes a las AFPs, por ejemplo, o cuando pagamos la cuota de un departamento, por decir, a 20 años. Es normal casi eso, ¿no? Así se va a dar, ¿no? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Otro caso de valor final también, casi tenemos ahí, en este caso dice una persona deposita 250 soles. Esto podría pasar en cada uno de nuestras familias, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un sueldo por ahí y, y por ahí no quiere gastarlo todo, puede darse el gusto, digamos, de ahorrar 250 soles mensual y depositarlo ahí religiosamente en una entidad. Y la pregunta, perdón, el problema es, una persona deposita 250 soles, ahí están los 250 al final de cada quincena. Ajá, te está hablando ahí quincena. Primero el término final, ya te dice que es una anualidad, digamos, vencida. O sea, ese término final te da cuenta, digamos, que esta es una anualidad vencida, que es el tema que estamos tratando. Ahora te dice que el tiempo está en quincena, cada quincena durante 6 años, ¿no? Cada quincena durante 6 años. Entonces tenemos acá, miren, en tiempo tenemos los 6 años. Los 6 años multiplicado por 24 quincenas que tiene el año, lo que hace, digamos, 144 quincenas. Esto también ha habido un problema por ahí en el control que hemos visto por ahí. Y luego yo le voy a pasar los resultados y también las aclaraciones, si fuera el caso de cada una de las preguntas, ¿ah? Por si acaso, no se preocupen. Entonces tenemos aquí quincenas. Ahora, ¿qué más dice? En una cuenta que paga, o sea, el pago, luego 14.4, tasa nominal.
Cuando no dice efectiva, se entiende que es nominal anual, tasa nominal anual. Pero dice que esta tasa debe capitalizarse trimestralmente, por lo tanto hay que dividirlo entre 12. Y ahí está, ¿no? Ahí está, miren, la tasa 14.4. Ah, perdón. Entre 24 por la quincena, ¿no? Miren, ya me estaba equivocando. Capitalizable mensualmente, pero el tiempo está el tiempo está en quincenas, por lo tanto todo lo convertimos a quincenas. Y ahí está. Dividido a quincenas es esta cantidad, pero si esto lo convertimos a tanto por ciento, sería lo que vemos en la parte inferior ahí, 0,06, 0,06, 0,06 quincenal. Ya está. La tasa en quincenas, el tiempo en quincenas y ahora sí, se vienen los cálculos y ahí están los cálculos, ¿no? Nuevamente aquí, su corchete y ahí está. Ahí está la tasa, arriba, abajo, están las 144 que están por acá, todo esto y también multiplicado por acá y sacamos esta barra y estamos ahí con 56.938.12 o coma 12 y está el valor final correspondiente, ¿no? Vemos que la mayoría de casos son relacionados con el valor final, hasta aquí, ¿no? Pero también podríamos determinar, pues, la cuota, ¿no? O también podríamos determinar el valor actual, ¿no? Eso ni qué decirlo, ¿no? O sea, todo se puede determinar, digamos, de acuerdo con los datos que nos piden. Por ahora nos están pidiendo solamente valor final. Si nos dan valor final, ya nos están dando la cuota, nos están dando la tasa y nos están dando el tiempo, ¿no? Y suficiente con eso, ya está. Ahora, pasamos, digamos, ahí a ver el valor actual, con el valor actual. Bueno, ya la fórmula del valor actual o valor presente están aquí al lado derecho. Esto cuando queremos determinar el valor actual y esto cuando queremos determinar la renta, cuando conocemos el valor actual. Listo. Y lo anterior es lo que ya hemos venido desarrollando, ¿no? Y entonces nos vamos a ver qué caso tenemos para esta situación, ¿no? Aquí estamos repitiendo la fórmula, estamos repitiendo la fórmula ahí, simplemente como para no olvidarse, en forma gigantesca, ¿no? Haciendo referencia que esta fórmula gigantesca sería así, ¿no? Así. Mejor representada estaría así, de esa manera, ¿no? Donde R multiplica todo este factor, ¿no? Y ya está. Y nos vamos a ver cómo se manifiestan los casos prácticos. Tenemos por acá. Bueno, hay unos comentarios primero. Hay unos comentarios primero aquí. En la fórmula que acabamos de ver, aquí está, digamos, con el corchete que yo le hice anteriormente. Aquí está, es lo mismo, donde dice que R son cuotas, que eventualmente podrían ser depósitos o pagos constantes o iguales. Ya sabemos que VP se puede referir a un financiamiento que estamos obteniendo, a un crédito que igualmente hemos obtenido o nosotros hemos dado, ¿no? Algún precio, digamos, que estamos dando. El valor presente hace, digamos, es sinónimo de valor al contado, ¿no? Porque valor presente es lo que tenemos en este momento, ¿no? O sea, valor presente es igual a valor actual o valor al contado, ¿no? O valor presente neto también le llaman, o valor actual neto también le llaman, ¿no? O sea, distintos nombres tienen, ¿no? Distintos nombres, pero al final es un sinónimo. Ahora, miren, dice que I es la tasa de interés efectiva y la tasa de interés efectiva, que puede ser una tasa efectiva anual,
una tasa efectiva mensual, y esto se puede expresar también así como I su A o I su M, también se puede expresar de esa manera, ¿no? Luego agrega, dice, siempre manda el periodo de la renta, ojo ahí, esto también lo dije anteriormente, siempre manda el periodo de la renta. Y eso, digamos, te obliga, digamos, a convertir al otro elemento a la misma periodicidad, ¿no? A la misma periodicidad. Manda el periodo de la renta, ¿no? Si el periodo de la renta es quincenal, todo lo tenemos que convertir a quincenas. Si el periodo de la renta es semanal, todo a semanas. Si el periodo de la renta es mensual, todo a meses, ¿no? Agrega, el valor presente siempre se ubicará un periodo antes de la primera renta. Y eso es lo que vemos acá, miren. Este valor presente es lo que vemos aquí en la gráfica, aquí. Ahí está, miren. Esto es lo que ya yo lo graficaba anteriormente. El valor presente está ahí, no está en el periodo uno, porque el periodo uno está hablando ahí del vencimiento, ¿ya? Aquí, si fuera meses, aquí estamos hablando que aquí ya ha pasado 30 días. En el periodo uno ha pasado 30 y aquí ya pasó 60 días y por acá ya pasó 90 días, 90, ¿no? Y por acá ya pasó 120 días. Pero el periodo cero, perdón, el valor presente se da en el periodo cero, que es el momento inicial, como sinónimo de fecha actual, ¿no? Y de lo más importante entender esta graficación y estas aclaraciones que nos están haciendo ahí, más que el apuro, digamos, de aplicar los datos ahí, porque la identificación de cada dato es la dificultad. La identificación de cada dato es la dificultad. El resto es simplemente reemplazar y la fórmula arranca solita, ¿no? Las barras aquí. Ya, comenzamos aquí con un caso, ¿no? Con un caso. Primero la gráfica ahí, ¿no? La gráfica nos está diciendo, la gráfica superior derecha nos está diciendo que aquí los cobros o pagos que se van a hacer, no se indica si son cobros o pagos, pero podría aplicarse para ambos casos, se van a realizar al final de cada periodo. Y ahí ya lo tenemos, ¿eh? Al final del periodo uno, al final del periodo 2, etcétera. En este caso, esos periodos son meses. Todo esto son meses, ¿no? Meses. Y entonces nos dice acá que hay una renta de 1.200 que va a ser, que se va a hacer, digamos, en 4 meses, ¿no? Solamente en 4 meses, ¿no? Con una tasa, con una tasa eh, del 2% mensual. Cuando dice 2% mensual ya se entiende como una tasa efectiva, ¿no? Porque solamente cuando no dice periodicidad, se entiende, digamos, que es tasa nominal anual. Pero si ya te dice 2% mensual, quiere decir que ya se convirtió. Ya esa tasa es una tasa efectiva, ¿no? Y por lo tanto pasamos a aplicar la fórmula correspondiente, ¿no? Y entonces aquí, primero que aquí tenemos dos casos, ¿no? Aquí en la parte superior es un caso, este es uno, y este es otro caso. Y entonces aquí tenemos la fórmula, ¿no? Ahí tenemos la fórmula, se han reemplazado los datos, ya tenemos ahí, mire, la tasa está por acá, está también por acá, los periodos ahí, también aquí 4 están ahí, los periodos simplemente se han reemplazado y ya tenemos ahí esta A como sinónimo de valor actual, ¿ah? Esta A como sinónimo de valor actual. Y entonces tenemos que el valor actual de todos estos pagos es igual a esto, a esta cantidad. 4.569.27. Mire, si nosotros multiplicamos, se trata de 4 pagos, ¿no? Se trata de 4 pagos. 1.200 por 4, cada cuota vale 1.200. 1.200.
Eso por 4, ¿cuánto nos da? Nos da 4.800. Nos da 4.800. Pero ¿qué estoy haciendo acá? Es que estos 4.800 es el valor final. Es el valor final. Y ese valor final convertido a valor actual es este. Siempre el valor actual va a ser menor que el valor final. Porque ya hemos dicho que este valor actual eh, se le aplica, digamos, la tasa de descuento. O sea, el interés aquí funciona como una tasa de descuento. Y en realidad, para determinar esto, hemos aplicado este factor, ¿no? Este factor, uno entre uno más i a la n, ¿no? Siempre en todos los periodos hemos aplicado ahí. Ese es el factor que nos ha permitido determinar el valor actual, ¿no? Y la tasa de descuento que estoy hablando es esto que está aquí. Se llama tasa de descuento porque está ahí como divisor. Esa es la tasa de descuento. Y cuando se trata del valor final, eso va a estar en el numerador como sinónimo de que aumentan. Y en este caso está en el denominador como sinónimo de disminución. Eso es lo que debemos darnos cuenta para estos casos. No se trata solamente de aplicar así, encuentro los datos, ya, pum, pa, ya, que ya tengo el cálculo, ¿no? No tanto así. Bien, nos vamos al otro caso que tenemos en la parte inferior. En este caso, la renta que se cobra o se paga es de 1.000 soles, 1.000 soles. Y se va a pagar por un periodo de 6 meses con una tasa de 2% mensual. Por lo tanto, tanto meses como la tasa ya está, digamos, homogeneizado, por lo tanto no hay mayor problema. Y nos pide que determinemos A, que es el valor actual. Esa A hace referencia a valor actual, no es anualidad, porque la anualidad está acá. R es la anualidad 1.000 soles, ¿no? Y entonces hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente. Acá la fórmula es esta, reemplazamos datos ahí, pum, pa, y ya encontramos aquí el valor actual, ¿no? Y encontramos ahí el valor actual, 5.601,42, ¿no? Ya está. Y entonces, de esa manera, digamos, hemos determinado ahí. Ahora, si quisiéramos expresar de otra manera, por ejemplo, aquí tenemos al costado unos datos, ¿no es cierto? Donde nos están, eh, donde no, estamos determinando el valor actual. Estamos determinando el valor actual. Pero en este caso nos da un valor final, S. Nos da un valor S, donde S es igual a 601.000, perdón, 601.000, sí, punto 42. Y eso tenemos que actualizarlo, ¿no? Y entonces, esta cantidad expresada, digamos, perdón, es 5 millones, ¿no? 5 millones, ¿no? Parecía el signo de pesos, eso, ¿no? Es 5 millones, 5.601.000,43, ¿no? Este es un valor final que lo estamos actualizando. Y al actualizarlo, este valor final se convierte en un valor actual de 5.174.000. Eso simplemente no tiene que ver nada con el cálculo anterior, simplemente es una aplicación de cómo se puede convertir, digamos, un valor final a valor actual, utilizando este factor. Este factor que vemos aquí es lo mismo que que expresarlo así en valores positivos. 1 más i a la n positiva. Es lo mismo, es lo mismo. Simplemente es un ejemplo de demostrar cómo un valor final se puede convertir a un valor actual con ese factor, con ese factor. Pero reitero, no se relaciona con el caso anterior. Es un caso ahí que lo han puesto un tanto de contrabando, pero que sirve, digamos,
para aclarar, digamos, la diferencia entre el valor final, el valor actual y el factor que se utiliza para cada caso. Correcto. Muy bien. Vamos. Ahora, lo dejamos en paz porque el tiempo está avanzando. Vamos a presentar los materiales ahí que tenemos audiovisuales que también van a servir, digamos, de mucha ayuda al respecto, ¿no? Entonces, salimos de por acá y esperamos ahí un ratito que la máquina se sintonice. Un ratito que está cargando ahí. Ya, lo tengo. Como dice, lo tengo, lo tengo. Ya. Este es el cuarto video que se desarrolla referente al tema de matemáticas financieras. Vamos a El tratar amigo las anualidades Cervera. vencidas. Este como es un tema un poco largo, pues vamos a dividir este segmento en tres videos. El primero correspondiente a anualidades vencidas, el segundo anualidades anticipadas y el tercero a anualidades diferidas. Sí, el archivo es En este completo, caso, pues pero solo vamos vamos a a ver la definir primera parte anualidades nomás. vencidas. Vamos a definir primero cuál es el concepto, luego una definición, luego la fórmula y vamos a hacer problemas buscando todas las posibilidades que podemos encontrar referente a esta clase de ejercicios. Como tal, definiendo el concepto, Profesor, se escucha muy bajo. los artículos no siempre se Sí, pueden estaba, pagar. está bajito, está bajito. A ver, voy a corregir. Ah, sí, acá. Era un problema aquí de la máquina. Ya, ya. Vamos a repetir. Hay algunas grabaciones también que están grabadas son así bajo, pero este no, no es el caso. Este es el cuarto video que se desarrolla referente al tema de matemáticas financieras. Vamos a tratar las anualidades vencidas. Este como es un tema un poco largo, pues lo vamos a dividir este segmento en tres videos. El primero correspondiente a anualidades vencidas, el segundo anualidades anticipadas y el tercero a anualidades diferidas. En este caso, pues solo vamos a tratar anualidades vencidas. Vamos a definir primero cuál es el concepto, luego una definición, luego la fórmula y vamos a hacer problemas buscando todas las posibilidades que podemos encontrar referente a esta clase de ejercicios. Como tal, definiendo el concepto, al comprar ciertos artículos no siempre se pueden pagar de contado, por lo que es muy común el uso de créditos, ya sea mediante bancos o directamente con el vendedor. Cuando se contrae una deuda muy grande, como ocurriría en la compra de un automóvil, una casa o un equipo industrial, no es posible liquidarla con un solo pago, por lo que se acuerda una serie de pagos iguales en determinado tiempo, pagos que incluyen una parte de la deuda y el interés que se cobra por el financiamiento. Este tipo de formas de pago en matemáticas financieras son conocidos como anualidades. En este caso, anualidades representa una serie de pagos iguales en determinado tiempo. Son cuotas de dinero periódicas o iguales que se entregan o se reciben al comienzo o al final de cada periodo. Este como es al final de cada periodo, entonces estamos hablando de anualidades vencidas. Tienen como característica de liquidarlas al final del periodo de pago, como el pago de salarios, el cual se realiza al final de la quincena o semana y no al inicio de esta. Algunos ejemplos de anualidades son el pago mensual por la renta de un inmueble, las primas anuales que se pagan por las pólizas de seguro y los depósitos constantes en un fondo de ahorro. Todo valor que se quiera conocer a valor futuro es monto.
Cuando el problema diga cuál es el valor futuro o acumulado o ahorrado o generado, se tratará de calcular el monto. Esta es la fórmula general que nosotros tenemos. Podemos ver, tenemos cuatro letricas diferentes. En este caso tenemos una F, una A, una N y una letra I. ¿Esa F a qué se refiere? Se le conoce también como el valor futuro o el monto. Esa A viene representada por la anualidad o la renta. En este caso como las cuotas, también lo podemos llamar. La I es la tasa nominal por periodo de capitalización y la N es el número de pagos. Esa es la fórmula general. Entonces, para desarrollar los problemas de anualidades, son cuatro daticos, lo cual es el problema nos entrega tres. Y vamos a ver ejemplos con cada uno de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, conociendo el valor futuro, la tasa de interés, que es la I, y el número de pagos, que es la N, nos piden hallar la cuota o la anualidad o la renta, en este caso que representa la A. O sencillamente dándonos la anualidad, que es la A, el valor futuro, y la tasa de interés, que nos pidan hallar el número de pagos. Entre otras palabras, de esas cuatro letricas, ya sea la F, la A, la I y la N, el ejercicio nos entrega tres valores, y nosotros tenemos que hallar un cuarto. Entonces, esta es la fórmula general. Tendríamos que hacer los despejes correspondientes para encontrar qué es lo que necesitamos como tal. F representa el valor futuro monto. A se le conoce como la anualidad, como la renta. En unos casos también se puede tomar como la cuota que tengamos que pagar. Y representa la tasa nominal por periodo de capitalización. Y la N, el número de pagos. Entonces, eso es para determinar cada letrica y empezar a desarrollar ejemplos. Por ejemplo, el primero, una persona paga un televisor con 1.000 al final de cada semestre durante 5 años, con una tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente. La pregunta que nos hacen es cuál será el precio del televisor si se comprara en el momento del último pago. Tengan en cuenta que aquí tenemos el peso, lo tenemos como 1.000, lo podemos tomar como 1.000 pesos colombianos, pero puede aparecer pues de acuerdo a cualquier moneda, a cualquier país. Puede ser el peso argentino si estamos hablando de Argentina, el real brasilero si hablamos de Brasil, el peso chileno si estamos hablando de Chile, el colón costarricense si hablamos de Costa Rica, el peso cubano si es de Cuba, el dólar estadounidense si hablamos de Ecuador. Entonces la moneda varía de acuerdo al país. Yo lo tomo como 1.000 pesos colombianos. Entonces acá tenemos que identificar los tres valores que tenemos o hallarlos para hallar ese cuarto valor que necesitamos. Como la pregunta es cuál es el precio del televisor a los 5 años, lo que se busca es hallar el monto de los pagos, en este caso rentas. Básicamente nos piden el valor futuro. O sea, yo pago 1.000 pesos al final de cada semestre durante 5 años. Entonces lo que me preguntan es en el último pago cuánto vale el televisor. Entonces, ¿cuánto es el valor futuro? ¿Cuánto va a valer ese televisor pagando las cuotas yo de esta forma que nos la plantean? ¿Qué tengo? Yo primero, la tasa de interés. ¿Cómo hallo la tasa de interés? Nosotros tenemos una tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente. Sencillamente ese 12 lo dividimos por 100 y nos da 0,12, lo colocamos en el numerador y lo dividimos por 2 porque son los semestres con que cuenta un año. Entonces, en ese caso, un año pues tiene 2 semestres, entonces 0,12 lo dividimos en 2 y nos da 0,06. Para hallar el número de pagos, tenemos que leer el enunciado y dice que al final de cada semestre durante 5 años. Entonces, como tenemos 5 años, pues colocamos 5 multiplicado por 2 porque son los semestres que tienen un año o las mismas capitalizaciones si lo tomáramos de esa forma. Entonces, si multiplicamos 5, que representan los años, multiplicado por 2, pues 5 por 2 obtenemos 10. En este caso son 10 semestres, que es lo mismo que 10 capitalizaciones, porque estamos capitalizando semestralmente. Entonces tenemos dos de los valores, con el pago de 1.000, que es nuestra primera cuota que vamos a cancelar, entonces sería 1.000. Esta sería la fórmula. Como vemos, tenemos tres valores: la tasa de interés, que lo que tenemos que hallar, como lo hicimos en este modo, el número de pagos, que es N, y tenemos también la A,
que representa la anualidad, en este caso, o el pago, o la cuota, que es de 1000. Entonces, ¿qué valor nos faltaría? Pues el valor futuro, que es lo que necesitamos hallar al final del tiempo, cuánto vamos a terminar pagando. Entonces, como vemos, tenemos tres daticos y con eso podemos hallar el cuarto. Entonces, utilizaríamos esta fórmula así tal cual como la tenemos. ¿Qué hacemos ahorita? Aquí lo que hago es transcribir la fórmula y reemplazar los datos. El valor futuro, o sea, lo que voy a pagar al final del televisor, es igual a la cuota. En este caso, la cuota es de 1000. Arriba en el numerador tenemos 1 más la tasa de interés, que ya la hallamos, es 0,06 elevado a la n, o sea, el número de pagos, en este caso son 10 pagos, dividido por la tasa de interés, que ya la hallamos, es 0,06, y el menos 1, pues que viene en fijo la fórmula en el numerador. Que lo que hacemos es reemplazar los daticos. Aquí pues lo que hago es en el numerador sumar 1 más 0,06, obtenemos 1,06, el resto queda igual. Ahora lo que hacemos es 1,06 lo elevamos a la 10 y nos da 1,7908, el resto queda tal cual. Ahorita lo que hacemos es restarle a 1,7908, le restamos 1, obtenemos 0,7908. Ahora al dividir ese 0,7908 por 0,06, obtenemos 13,1808 y lo multiplicamos por el valor que tenemos afuera de los corchetes que representa nuestra cuota, nuestra renta, nuestro pago o nuestra anualidad, que es lo mismo, anualidad como pago. ¿Cuánto nos da? Pues que al final de cuentas, al final de los 5 años o al final de los 10 pagos de los 10 semestres, el televisor tiene un costo de 13.180. En este caso lo tomamos como pesos. Otra deducción de la fórmula es cuando necesitamos calcular el valor actual de una anualidad vencida. ¿Cuál es el valor actual? Pues el valor presente. Entonces P, que es el valor presente, es igual a la anualidad, cuota, renta, pago. Arriba en el numerador tenemos 1 menos, paréntesis, 1 más I, que es la tasa de interés, elevado a la menos N, o sea, la menos cantidad de pagos, sobre la tasa de interés, que es I. Aquí coloqué una forma de identificar que se trata de un ejercicio donde hay que calcular el capital y no monto. Cuando hablamos de capital, hablamos de valor presente y no el monto, que es el valor futuro. Es lo mismo. Es que dentro de la redacción dirá cuál será el valor presente, actual, inicial o de contado. Hay que tener claro esas cuatro palabritas que pueden ir en los ejercicios y con eso podemos deducir de que nos piden el valor presente o la fórmula que tenemos aquí. Lo vamos a ver con un ejemplo. Una compañía vende computadores mediante pagos mensuales, vencidos, o sea, una anualidad vencida, que es lo que estamos viendo, de 500 durante 2 años. Si en estos casos se está cargando una tasa de interés del 18% anual, capitalizable mensualmente, ¿cuál es el precio de contado de cada computadora? Recordemos que es de contado, valor inicial, valor presente. Como es de contado, sabemos de que estamos hallando el valor presente o la fórmula que les acabé de mencionar. Recuerde que son 4 daticos y el ejercicio nos arroja 3. ¿Qué dato nos está arrojando el problema? Tenemos pagos mensuales vencidos de 500.000 o de 500. En este caso, como es un pago vencido, pues estamos hallando la anualidad, la renta o el pago, entonces lo colocamos que A es igual a 500, esa es nuestra anualidad. ¿Qué otro datico tenemos? La tasa de interés. Entonces, ese 18% anual capitalizable mensualmente, pues 18 lo dividimos en 100 y nos da que la tasa de interés es igual en el numerador, pues 0,18, que es de 18 dividido en 100, dividido en la cantidad de meses que tiene. Como estamos capitalizando mensualmente, entonces acuérdense que la referencia es un año. ¿Cuántos meses tiene un año? Pues son 12, o sea, 12 capitalizaciones o 12 pagos. Entonces 0,18 dividido en 12 nos da 0,015, que es a la capitalización mensual. Leemos el enunciado del ejercicio y dice que una compañía vende computadoras mediante pagos mensuales vencidos de 500 durante 2 años. Entonces, en el número de pagos es igual a 2 años que voy a pagar con cuotas, digámoslo así, mensual, y lo multiplicamos por la cantidad de pagos que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuántos pagos hacemos en 2 años? Pues sencillamente, un año tiene 12 meses. Entonces, 2 multiplicado por 12 es igual a 24 pagos o 24 meses pagando, que es lo mismo. En este caso, como un año tiene 12 meses, pues es lo mismo que tener 24 directamente, lo podemos sacar.
Son 24 pagos que vamos a hacer, puesto que estamos capitalizando mensualmente y vamos a pagar durante 2 años. Entonces, 2 multiplicado por 12 igual a 24 pagos. Abajo pues hago una aclaración. Como se desea saber cuál es el precio de contado de cada computadora y el precio de contado representa el valor actual o valor presente, o sea, la letra P en nuestra fórmula, significa que se busca el valor presente de los pagos o rentas. Por lo tanto, al sustituir los datos de la fórmula para el valor presente de una anualidad vencida se tiene, pues esta es la fórmula como tal, la que vimos anteriormente, para hallar el valor presente. Ya vimos el primero cuando necesitamos hallar el valor futuro. Esta es la fórmula para hallar el valor presente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues reemplazar los datos. Entonces, el valor presente o valor actual es igual a la anualidad, que es la renta, en este caso A es 500. En el numerador, pues reemplazamos los valores, tenemos 1 menos, en paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es 0.015, elevado a la menos cantidad de pagos, que son 24, sobre la tasa de interés, que es 0.015. Entonces obtenemos como respuesta 10.015. En otras palabras, eso es lo que cuestan los computadores si yo los pagara de contado. Pero como no los voy a pagar de contado, pues los vamos a pagar por medio de cuotas que se capitalizan mensualmente, o sea, las voy a pagar mensualmente durante 2 años. Otro ejemplo, una compañía planea comprar una máquina dentro de 4 años, la cual tendrá un costo de 80.000. La compañía puede disponer de pequeñas cantidades al corte mensual. Si deposita estas cantidades en una cuenta bancaria que paga el 6% de interés con capitalización mensual, ¿de cuánto se debe disponer en el cierre mensual para el depósito en el banco? En este caso, pues nos piden hallar la anualidad, o sea, cuánto es el pago. Lo mismo, sabemos que son 4 valores, tenemos sí o sí sacar del ejercicio 3 para hallar la incógnita, que es el cuarto. En este caso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el monto, sí, porque dicen que dentro de 4 años tendrá un costo de 80.000, o sea que en la máquina que deseamos comprar, dentro de 4 años va a valer 80.000, o sea, ¿cuál es el valor futuro? O sea, ¿cuál es el valor que yo voy a pagar por la máquina? Pues son 80.000, entonces tenemos el monto, o F, que es valor futuro, 80.000. ¿Qué otro dato tenemos? Pues tenemos la tasa de interés. Dice que el 6% de interés con capitalización mensual. Entonces, sencillamente dividimos 6 en 100. Entonces la tasa de interés es igual a 100 dividido en 6, perdón, 6 dividido en 100 es 0,06 en el numerador, dividido por la cantidad de meses con que cuenta un año. En este caso, un año tiene 12 meses. Entonces 0,06 dividido en 12 obtenemos 0,005. Ahora que tenemos que hallar la cantidad de pagos. Dice que dentro de 4 años. Entonces 4 lo multiplicamos por la cantidad de meses con que cuenta un año. Si nosotros multiplicamos 4 por 12, entonces nos da 48 pagos o 48 cuotas o 48 anualidades que tenemos que hacer. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la anualidad? Tomamos nuestra fórmula general para hallar el valor futuro y tenemos que despejar esa anualidad como tal o la cantidad o el pago que tenemos que hacer nosotros al banco para dentro de 4 años obtener ese monto de 80.000. Sencillamente pues hacemos el despeje. Para despejar anualidad, todo lo que está en el paréntesis o en el corchete que tenemos ahí está multiplicando anualidad. Como está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces nos queda que la anualidad es igual al valor futuro sobre todo lo que está en el corchete que multiplicando, pues pasó a dividir. Vean, nos queda 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i, que es la tasa de interés como tal. Entonces, esta podemos decir que es la fórmula general para hallar la anualidad cuando obtenemos los otros tres datos. Obteniendo el valor futuro, un monto, la tasa de interés y el número de pagos, podemos hallar la anualidad despejando de la fórmula o sencillamente esa es la fórmula como tal de una vez. Ustedes pueden despejar la fórmula principal o utilizar la fórmula que ya tenemos despejada. ¿Qué hacemos? Pues reemplazar los valores. La anualidad es igual al valor futuro, que en este caso lo que deseamos disponer dentro de 4 años, o sea 80.000, sobre 1 más la tasa de interés que es I,
en este caso es 0,005, elevado a la n o la cantidad de pagos, que son 48, menos 1, sobre la tasa de interés, que es 0,005. Al resolver esto tenemos 1.478.000 como tal, cuotas mensuales, porque capitaliza mensualmente, de 1.478. Entonces, 48 pagos o 48 cuotas de 1.478 cada una. O sea, la primera cuota de 1.478 y la cuota número 48 también de 1.478. Con eso, con ese cuota como tal, pagando esa anualidad al banco dentro de 4 años, obtenemos el monto de 80.000 para comprar la máquina que se necesita. Ahí como ven, es la misma fórmula y siempre el ejercicio nos arroja 3 valores y tenemos que hallar 1/4. Esta es la tercera posibilidad que podemos encontrar. Ahora vamos a hallar la cuarta posibilidad, cuando necesitamos hallar el número de pagos. Para determinar el número de pagos o plazo de una anualidad vencida, ocurre lo mismo para el cálculo de la renta anualidad. Se cuenta con dos fórmulas, la de monto, valor futuro, y la del valor presente, pudiéndose despejar de ambas el número de pagos y dependerá de los datos con que se cuente cuál se utilizará. Vamos a verlo con un ejemplo. Calcule el número de pagos, esta es la cuarta posibilidad, ya hallamos en un ejercicio el valor futuro, en otro hallamos el valor presente y en otro hallamos la anualidad o la cuota. En este vamos a hallar el número de pagos. Entonces nos pide calcule el número de pagos semestrales vencidos de 1.000 pesos que deberán realizarse para cancelar una deuda de 5.000 y una tasa de interés acordada del 6% capitalizable semestralmente. Entonces tenemos los datos, son 3, que nos da el ejercicio y tenemos que hallar 1/4. En este caso, ¿qué contamos? Dice que el número de pagos semestrales vencidos de 1.000. Como es semestral vencido de 1.000, entonces esa es la cuota. Nosotros semestralmente vamos a pagar 1.000 pesos como tal. Entonces la anualidad, la cuota, es de 1.000. ¿Cuál es el valor presente? Dice para cancelar una deuda de 5.000. Pues ese es el valor presente porque la deuda que debo actualmente. Entonces el valor presente es 5.000. Otro es la tasa de interés. Tengamos en cuenta que dice que una tasa de interés acordada del 6% capitalizable semestralmente. Entonces, y tasa de interés es igual, el 6 lo dividimos en 100, pues nos da 0,06, lo colocamos en el numerador y nos preguntamos cuántos semestres tiene un año. Un año tiene 2 semestres. Por eso esa tasa de interés del 6% dividido en 100, que es 0,06, lo dividimos en la cantidad de semestres que tiene un año. En este caso, un año tiene 2 semestres. Entonces, 0,06 dividido en 2 nos da 0,03. Ahora, n, la incógnita, que es el número de pagos, entonces lo dejamos como signo de pregunta o interrogante. Como ven, tenemos 3 valores y necesitamos el cuarto como tal. Ahora, esta es la fórmula general y esta es la otra fórmula general, las dos fórmulas que hemos visto al inicio, para hallar el valor futuro y para hallar el valor presente. Yo puedo despejar cualquiera de las dos, la que yo quiera. En este caso voy a optar por despejar esta del valor presente. Si ustedes desean pueden, y lo vamos a hacer en otro ejemplo, vamos a despejar la del valor futuro. En este caso vamos a despejar esta para hallar esa n que necesitamos. ¿Qué hacemos? Pues yo reemplazo los valores directamente. ¿Cuánto es el valor presente? 5.000. Es igual a la anualidad o cuota. Ya la ponemos, 1.000. Y arriba en el numerador 1 menos, paréntesis 1 más la tasa de interés, que es el 0,03, elevado a la menos n, o a la cantidad de pagos, que es lo mismo, dividido en i, tasa de interés, que es 0,03. Ahora ese 1.000 que está multiplicando al lado derecho lo pasamos a dividir al otro lado de la igualdad. Como está multiplicando, pues pasa a dividir. Tenemos de que 5.000 dividido en 1.000 y lo que está en el cochete pues me queda tal cual. 5.000 dividido en 1.000 pues me da 5. ¿Y por qué lo multiplicamos por 0,03? Porque como está en el denominador dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces 5.000 dividido en 1.000 pues me da 5 y me multiplica 0,03, que es igual a lo que está en el numerador, que daría tal cual. 1 menos paréntesis 1 más 0,03 elevado a la menos n. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicar 5 por 0,03 nos da 0,15 y a eso le restamos ese 1. ¿Y por qué le restamos un 1? Porque al otro lado de la igualdad tenemos un 1 que está sumando, pero que
pasa al otro lado de la igualdad a restar. Por eso 0.15 menos 1 igual a menos, paréntesis, 1 más 0,03 elevado a la menos n. Al restar 0.15 de menos 1, obtenemos menos 0.85. Igual, nos queda tal cual como lo tenemos, menos, paréntesis, 1 más 0,03 elevado a la menos n. Lo que hacemos es multiplicar por menos 1 toda la expresión para que nos dé valores positivos. Aquí lo que hago es transcribir el ejercicio, el mismo enunciado del ejercicio anterior, y colocamos en la línea la última expresión que traíamos hasta el momento. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? Para ese menos n que está elevado, es exponencial, puedo bajar, entonces aplicamos logaritmo natural a cada uno de los lados de la igualdad. Nos quedaría el logaritmo de 0.85 igual al logaritmo, en paréntesis, 1 más 0.03 elevado a la menos n. Al aplicar el logaritmo de cada uno, pues al lado izquierdo de la igualdad, nos queda que el logaritmo de 0.85 igual, y aplicando el logaritmo a esa expresión que está en paréntesis elevado a la menos n, pues bajamos el exponente, en este caso menos n, por logaritmo de 1 más 0.03, que es 1.03. Ahora, ese logaritmo de 1.03, como está multiplicando a menos n, lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Y nos queda que el logaritmo de 0.85 sobre el logaritmo de 1.03 es igual a la menos n. Ahora, logaritmo de 0.85 sobre el logaritmo de 1.03, básicamente lo que hicimos fue organizar la expresión, colocamos menos n igual al logaritmo de 0.85 sobre el logaritmo de 1.03, el logaritmo de 0.85 es igual a menos 0.0706 y el logaritmo de 1.03 es igual a 0.012837. Al realizar esta división obtenemos menos 5.4982. Ahora que lo que hacemos, como necesitamos dar un valor positivo, multiplicamos la expresión por menos 1. Entonces nos queda que menos n por menos 1, pues es n, y menos 5.4982 por menos 1, pues nos da 5.4982. Este es el proceso que siempre deben de realizar cuando necesiten hallar la cantidad de pagos n, conociendo el valor futuro, en este caso pues el valor presente, la anualidad y la tasa de interés. Vamos a hacer un ejercicio en el cual tengamos que despejar la fórmula del valor futuro, la que nos falta. Entonces, una persona desea adquirir un automóvil al contado, para lo cual requiere reunir 120.000 depositando 5.000 mensuales en un fondo de inversión que paga el 15% de interés convertible mensualmente. Cuando hablamos convertible es capitalizable. ¿Cuántos depósitos necesita efectuar para reunir esta cantidad? ¿Cuál es la cuota? Sencillamente la anualidad es de 5.000 mensuales. Esa es la cuota que se debe depositar al banco. ¿Cuál es el valor futuro? O sea, lo que deseamos disponer al final del tiempo. Es 120.000. Eso es lo que necesitamos para comprar el vehículo. ¿Y cuál es la tasa de interés? Pues paga el 15% de interés capitalizable mensualmente. Pues ese 15 lo dividimos en 100, nos da 0.15. ¿Y cuántos meses tiene un año? Pues sencillamente 12. Entonces 0.15 dividido en 12 nos da 0.0125. Ahora tenemos la fórmula del valor futuro, la otra, y vamos a despejar esta como tal. ¿Cómo la despejamos? Pues reemplazando los valores. Ahí como vemos, pues también aclaramos de que tenemos la cuota, que es la anualidad, el valor futuro, la tasa de interés, y la incógnita es la cantidad de pagos que debemos de hacer. Entonces, valor futuro, pues reemplazamos 120.000. Es igual a la cuota, anualidad, 5.000. Y arriba en el corchete, pues nos quedaría en el numerador 1 más la tasa de interés, que es 0.0125 elevado a la cantidad de pagos, que es la incógnita en este caso, menos 1 sobre la tasa de interés, que es 0.0125. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ese 5.000 que está multiplicando a lo que es al lado derecho, al corchete, lo que está dentro del corchete, pues lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Nos queda que 120.000 dividido en 5.000 es igual a lo que tenemos interno en el corchete. Ahora, 120.000 dividido en 5.000, pues nos da 24, y ese 0,0125 que está en el denominador al lado derecho del corchete, pues lo pasamos al otro lado de la igualdad, a multiplicar. Entonces nos queda 12.000 dividido en 5.000 es 24,
multiplicado por 0.0125 y es igual a lo que tenemos en el numerador del corchete. Ahora 24 por 0.0125 pues es 0.3, el menos 1 que tenemos restando atrás del paréntesis, lo pasamos al otro lado de la igualdad a sumar. Entonces nos queda 24 por 0.0125 es igual a 0.3 y ese menos 1 que resta, pues pasa al otro lado de la igualdad a sumar, que haría más 1, igual a lo que tenemos dentro del paréntesis. Ahora, 0.3 más 1, pues nos da 1.3, igual a lo que tenemos dentro del paréntesis. Ahora, para bajar ese n, igual como en el caso anterior, pues aplicamos el logaritmo de cada uno a cada lado de la igualdad. Al lado izquierdo, pues nos queda el logaritmo de 1.3 y al lado derecho, pues al aplicar al logaritmo por lo que está en el paréntesis, sencillamente ese exponente, que es esa n, lo bajamos y quedaría n por logaritmo de lo que está dentro del paréntesis, pues 1 más 0.0125 es 1.0125. Ahora, como lo que está al lado derecho de la igualdad, ese 1.0125 está multiplicando, pues sencillamente ese logaritmo de 1.0125 que multiplica la n, lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir y nos queda que el logaritmo de 1.3 sobre el logaritmo de 1.0125 es igual a n. Ahora, al resolver esto, n es igual, el logaritmo de 1.3 nos da 0.113943 sobre el logaritmo de 1.0125, que es 0.005395. Al realizar esta división, obtenemos 21.12. Entonces, básicamente, concluimos de que son 21 pagos. Bueno, Otro y vamos a despejar esta como... ajá, muy interesante los detalles que ha hecho el colega aquí, especialmente todo el tiempo, ¿no? Aun cuando también está la fórmula por ahí, la fórmula del tiempo, que tranquilamente lo podemos utilizar, reemplazar los datos y directamente calcular, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno al determinar los cálculos correspondientes. No sé si de parte de ustedes hay alguna pregunta, por favor. Adelante. El colega ha explicado muy bien todo esto. Lo felicitamos por su trabajo, porque bien detalladito ahí y con todas las explicaciones del caso. Pero si hubiera alguna duda, adelante. Todo claro, profesor. Parece que está claro, ¿no? Parece que está, parece, ¿ah? Vamos a ver, otro caso que tenemos por acá. La idea también es utilizar el Excel, ¿no? Vamos a ver. Hola a todos, el tema de este video es la amortización de deudas con anualidades vencidas. Vamos a definir qué es la amortización de deudas y explicaremos las anualidades vencidas. También elaboraremos una tabla de amortización de una deuda y su comportamiento en el tiempo gráficamente mediante un ejemplo. Amortizar es el proceso de pagar una deuda y sus intereses mediante pagos parciales o abonos. Suponemos que una persona pide un crédito y con objeto de saldar la deuda, hace pagos parciales de la misma magnitud al final de cada periodo. Cada pago ya contiene los intereses. Por ejemplo, en la línea de tiempo pueden observar cómo el primer pago A lo realiza al final del periodo 1, el siguiente pago A de la misma magnitud lo realiza al final del periodo 2 y así sucesivamente hasta que el último pago A lo realiza al final del periodo N, que es lo que dura la operación financiera. De hecho, es el concepto de anualidad vencida. Para calcular la renta o pago A, se requiere saber C, que es el capital o valor presente, el valor de la deuda,
se requiere saber I latina minúscula, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, que es la que le cobra el prestamista al deudor. Y se requiere saber N, que es el número de pagos o el número total de periodos de capitalización. Veamos un ejemplo. Una deuda de 250.000 unidades monetarias se debe amortizar en un año mediante pagos mensuales iguales vencidos. Si la tasa de interés es de 24% capitalizable mensualmente, inciso A, encuentre el valor del pago mensual. Inciso B, elabore la tabla de amortización. Vamos con el inciso A. Planteamos el problema. Las 250.000 unidades monetarias es el capital o valor presente, que es el valor de la deuda. Otro dato que da el problema es la tasa anual de interés R, que es del 24%. Y como los pagos son mensuales, por lo tanto M minúscula, que es la frecuencia de capitalización, es 12, porque hay 12 meses en un año. Para calcular I, que en este caso es la tasa mensual de interés, se divide la tasa anual de interés R entre M minúscula, que es la frecuencia de capitalización. Entonces se divide la tasa anual del 24% entre los 12 meses que tiene un año para una tasa I del 2% mensual. Otro dato que da el problema es T, el tiempo o plazo, lo que dura la operación financiera, que en este caso es un año. Para calcular N, que es el número de pagos o el número total de periodos de capitalización, se multiplica M minúscula, frecuencia de capitalización, por T, que es el tiempo. Entonces multiplicamos los 12 meses por 1 y eso nos da un total de 12 pagos mensuales. Tenemos todos los elementos para calcular la renta o pago a partir del capital con la fórmula que aparece a la izquierda. El primer componente, 250.000 unidades monetarias, se multiplica por I, que es la tasa mensual de interés del 2%, y se divide entre 1 menos 1 más I elevado a la menos N. Como hay más de una operación en el denominador, abro con un paréntesis. 1 menos, paréntesis, 1 más I, que es la tasa mensual de interés del 2%, y eso se eleva con un gorrito que tienen en su teclado a la menos N. En este caso a la menos 12, cierro paréntesis, doy Enter y obtengo el valor de cada pago mensual A, que asciende a 23.639.899 unidades monetarias. Es una forma de obtenerlo. Otra es con la función pago de Excel. Lo primero que pide es la tasa, que es el 2% mensual, coma, NPER, número de periodo, que es N, 12, coma, valor actual negativo, así lo pide el Excel, menos 250.000 unidades monetarias, coma, valor futuro no hay, 0, coma, y en tipo aparecen dos opciones, 0, final del periodo, 1, comienzo del periodo, como es anualidad vencida, doy 0, final del periodo, cierro paréntesis, doy Enter y obtengo el mismo resultado. Vamos con el inciso B, que es la elaboración de la tabla de amortización. En la primera columna aparece el número de pago, que como habíamos dicho son 12. En la siguiente columna, que es la 2, hay que poner la magnitud de cada pago mensual, que ya habíamos calculado con las fórmulas anteriores y que asciende a 23.639.899 unidades monetarias. Noten que el primer pago se pone al final del periodo 1, el segundo al final del periodo 2 y así sucesivamente hasta que llegamos al último pago, que es el 12avo. Todos de la misma magnitud. Para calcular los intereses, primero se requiere saber el saldo insoluto, que en este caso es el valor de la deuda de 250.000 unidades monetarias. Y ahora sí, calculo los intereses de la siguiente forma. Se aplica una tasa del 2% mensual al saldo insoluto de 250.000 unidades monetarias para unos intereses de 5.000 unidades monetarias. Como cada pago ya incluye los intereses, la diferencia entre ambos da la amortización, que asciende a 18.639.90 unidades monetarias. Para obtener el saldo insoluto al final del mes 1, observen cómo
Se debían 250.000 unidades monetarias, pero ya se amortizaron 18.639.90 unidades monetarias. La diferencia entre ambos da el valor de la deuda al final del mes 1, que asciende a 231.360.10 unidades monetarias, que es el saldo insoluto. Para evitar hacer uno por uno los cálculos, lo que voy a hacer es jalar las fórmulas, pero antes de ello voy a fijar la celda de la tasa de interés mensual del 2% con signo de pesos para evitar que se mueva a la hora de jalar las fórmulas. Ahora sí, doy Enter y jalo todos los valores, tanto de los intereses, de la amortización y del saldo insoluto, hasta el mes 12. Para calcular el total de los pagos, lo hago con la función suma, doy doble clic, elijo todos los pagos, desde el 1 hasta el 12, cierro paréntesis, doy Enter y nuevamente jalo la fórmula a la derecha para obtener el total de los intereses y el total de la amortización. Noten que se hacen 12 pagos de 23.639.899 unidades monetarias cada uno, para un total de 283.678.79 unidades monetarias. Cantidad superior al valor de la deuda o la suma de la amortización, que asciende a 250.000 unidades monetarias. De hecho, la diferencia entre ambos conceptos da el total de los intereses, que ascienden a 33.678.79 unidades monetarias. En la última columna se ve la evolución de la deuda o saldo insoluto. Noten que esta deuda va disminuyendo a medida que se va amortizando hasta llegar a cero al final del mes 12, que es lo que dura la operación financiera. Para ver la evolución de la deuda gráficamente, me voy a insertar, columna, elijo la primera opción, aparece este cuadro, doy botón derecho, seleccionar datos, agregar, en nombre de la serie pongo saldo insoluto, en valores de la serie elijo los de la última columna, doy aceptar y en editar elijo todos los números de pago desde el 0 hasta el 12, doy aceptar, aceptar y pueden observar cómo la deuda va disminuyendo a medida que se va amortizando hasta llegar a cero. Al final del mes 12 ahí quedaría totalmente cubierta. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Muy bien, muy interesante el trabajo ahí, el colega. Podemos resaltar ahí, Te invito a la renta o pago. podemos resaltar las tres formas que ha determinado, que ha utilizado para hacer lo mismo, ¿no? Primero, la utilización de la fórmula, que es la que vemos ahí en el lado, en el lado izquierdo, ¿no? Esa es la fórmula que ha aplicado para determinar esta primera A, que lo puso por acá, ¿no? Luego, ha determinado nuevamente esto, pero utilizando la función pago. Aquí ha utilizado la función pago del Excel, ¿no? Y eso está bien. Luego, ya ha llevado ese cálculo que corresponde a un periodo mensual, lo ha llevado a la tabla de amortización o tabla de servicio a la deuda para ver, digamos, cómo va evolucionando, ¿no? Cómo va evolucionando primero cada uno de los pagos, los 12 pagos que se ha realizado, ¿no? 12 pagos, ¿no? Luego a determinar los intereses de cada cuota y también la amortización. Esta amortización es la parte del capital que se va amortizando periódicamente, ¿no? El capital de 250.000, pero de esos 50.000, de esos 250.000,
en cada amortización solamente hace un pago parcial, ¿no? Y entonces eso, como podemos ver que al final, esta amortización al final va a ser igual al total de la deuda, a los 250.000. ¿Por qué? Porque cada una de las amortizaciones es parte de capital. Y al final en esta columna ha ido expresando el saldo de la deuda, comenzando con los 250.000, que es el saldo de la deuda inicial, ¿no? Y ahí va bajando, ¿no? Y finalmente ha graficado todo eso. Entonces podemos ver que se puede trabajar de distintas maneras, ¿no? O utilizando la fórmula directamente, o utilizando el Excel con las funciones respectivas, e incluso, incluso haciendo esta tabla de amortización deudable de servicio a la deuda, e incluso graficando, ¿no? Él, por ejemplo, ha graficado solamente el saldo insoluto, pero podría graficarse la amortización, los intereses también, incluso, digamos, hacer un gráfico para todo, pero ya eso ya es como un adorno adicional que no es parte propiamente de la asignatura, ¿no? Pero hay que aprender de todo, ¿no? Bien, vamos a presentar otro caso, ¿no? Vamos a presentar otro caso y por ahí vamos cerrando. Si hubiera alguna duda, por favor, con todo gusto. Profesor, no sé si podría pasarnos el link del video para poder volver a Claro, ver. de todas maneras, pero no hay un rato. Un rato, porque ahorita estamos en plena labor, como dicen, ¿no? Bueno, esto es el mismo. Listo, profesor, gracias. Bueno, hablando de lo mismo, aquí hemos repetido el video. Sí, sí, lo tenemos ahí, vamos a pasarle todos los materiales, correcto. Muy bien, este tercer caso que teníamos es el mismo del primer caso que hemos presentado. Más bien, vamos a pasar la lista, ¿ya? Nos vamos a la lista. Un ratito ahí. Está muy bien que pidan los materiales para verlo, digamos, ahí en vivo y en directo, cada caso, y ver, digamos, muchos casos que hay en la red, digamos, nos presentan muchos casos, algunos más simples, otros más complejos, y uno puede ir si es que tiene interés, pues no, va a depender del interés que uno tenga por cada caso. Pero recuerde que estos casos no solamente es una asignatura aquí eventual, ¿ah? Este es para toda la vida, porque esto se da, digamos, cuando tenga que comprar tu televisor, tu refrigeradora, cuando tenga que recibir tu sueldo, tu pensión, cuando tenga que pagar tu préstamo, es para todo, ¿ah? Nos corresponde ahí como persona natural, como familia, cuando ustedes ya se comprometen ahí con su pareja, se apapachen, va a aparecer, digamos, la necesidad de los créditos, ¿no? Va a aparecer la necesidad de los créditos, ¿no? Oye, ¿cómo compramos la cama para el bebé, los pañales, la cuna? ¿Cómo hacemos el viaje? Qué sé yo, tantas cosas que aparece como pareja. Bien, no vamos. A ver, Acosta. Presente, Bueno, profesor. Acosta, está muy bien, gracias. Ábalos, Presente, profesor. gracias. Ayambo, Bernuy, Bojorques, Bravo, Presente, profesor. gracias. Cabanillas, Cárdenas, Presente, profesor. gracias. Castillo, Presente, profesor. gracias. Centeno, Presente, profesor. gracias. Contreras, Presente, profesor. gracias. Cuenca,
Cuenca. De la Profesor, Cruz. disculpe, mi compañera Cuenca sí está presente, lo que pasa es que está un poquito delicada de la garganta. Ya, correcto. Ya. Muy bien. Tú lo garantizas, ¿no? Muy bien, gracias. Cabanillas también está presente, profe. ¿Quién? Cabanillas. Tú garantizas de todos. Ya, muy bien. Gracias. Profesor Javier Vamos, Rojas presente. gracias. ¿Cómo? Profesor González Soto. Javier Rojas Rosillo presente. González, todavía no llegamos a González. Ay, Espérese, todavía. Estamos aquí con Contreras Cuenca. ¿Cuenca? ¿Dónde está? De Sí la le Cruz. dije, profesor de Ah, ya, Cuenca. Cuenca, disculpa. De la Cruz también está. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Díaz. Presente, profesor. Gracias. Durán. Presente, profesor. Gracias. Espinosa. Presente, profesor. Gracias. Farro. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. ¿Cómo está? Gómez. Gómez. González. Presente, profesor. Gracias. Profesor, el compañero Gómez ha escrito por el chat que sí está presente. Ya, gracias. Inga. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buenas. Izquierdo. Presente, profesor. Gracias. Javier. Presente, profesor. Gracias. Jiménez. Presente, profesor. Gracias. Linares. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Loaiza. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. López. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. López, ya. Meléndez. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buenas. Morales. Muñoz. Muñoz, presente, profesor. Buenos días. Gracias. Neciosub. Presente, profesor. Gracias. Nicho. Presente, profesor. Gracias. Ocas. Presente, profesor. Buenos días. ¿Cómo está? Que me da risa este Nicho, parece que estuviera recién despertando. ¿Ah? Ocas. Olivares. No importa. Lo interesante es que está acá. Olivares no está. Osorio. Osorio. Pacheco. Pacheco Retamoso. Presente. Gracias. Pacheco Torres. Presente. Gracias. Perdón. Entonces Pacheco, los dos Pacheco están. Muy bien, gracias, muy amable. Padilla. Presente, profesor. Gracias. Ahorita vos parece que estuvieras ahí debajo del puente. ¿Eh? Paniagua. Profesor, mi compañera Paniagua tiene problemas con su internet. Ya. Pero sí Pinedo. Pinedo. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Quispe. Presente, profesor. Gracias. Romero. Presente, profesor. Gracias. Salinas. Nuestra Presente, delegada. profesor. Muy bien, gracias. Presente. Sí. Salvatierra. Solórzano. Buenos días. ¿Quién? Solórzano presente, profesor. Ya. Pero hay una señorita que acaba de hablar ahí que entrecortado la he escuchado. ¿Quién es? Bueno. Seguimos. Tenazoa. Presente, profe. Gracias. Valenzuela. Vicente. Villanueva. Presente, profesor. Gracias. Villegas. Presente, profesor. Gracias. A ver, un último rush. Vamos a ver, Ayambo. Bernuy. Bernoy presente, profesor. Gracias. Bojorques. Nada.
Y nos vamos acá a Morales. Olivares. Presente, profesor. Gracias. Osorio. Nada. Salvatierra. Profesor, buenos días, presente. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Tierra. Sí, sí, gracias. Valenzuela. Vicente. Valenzuela presente, profesor. Valenzuela Buenos días, presente. profesor. Vicente. Sí, profesor, buenos días, presente. Gracias, gracias. Ya, bueno. Ya, clarito el asunto. Bueno, bueno. Estamos regresando ahí. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Alguna pregunta, un comentario sobre el punto que hemos tratado? Yo lo veo todo facilito, ¿eh? Hay que seguir desde las indicaciones que ha dado el profe Domingo, como las indicaciones de nuestros colegas que han dado sus muy interesantes ejemplos que luego le vamos a enviar ahí al WhatsApp, de modo que lo tengan ahí como referencia también. Bueno, si no hay ningún... Profesor, Diga, diga. le habla Ocas. Profesor, en la mañana tuve problemas con mi conexión de internet. No se escuchaba muy lento la clase y además no me dejaba entrar a la plataforma y es por eso que no pude dar la práctica de la Ya. mañana. Y ya le hablé por WhatsApp y le mandé capturas de mi internet que está mal. Ya, ya. Profesor, no sé si al último de la clase podríamos quedarnos junto con la compañera Catalina. Queríamos preguntarle algo. Claro, claro, con todo gusto, con todo gusto. Ya, gracias, profesor. Entonces, para el resto de compañeros, ya terminamos ahí. Un arriba Perú, pues para la una, que hay que tener buena vibra ahí para que gane nuestro equipo. Gracias, buen día. Profesor, Gracias, profesor. Hasta luego. profesor, le hablé por el chat en privado. Es sobre el examen que no pude dar ya